Salimos de ahí. Así. Hoy día vamos a disecar, vamos a sacar la piel de esta región. A ver, en la mesa, pídete los huesos de las vértebras, pídete por favor. A ver, ellos están que no, los huesos separados. Miren muchachos, ¿cuál es la importancia? Cada vez va a ser un poco más difícil lo que hemos visto. Si miembro superior y miembro inferior veíamos que hay una inervación de dos tipos. ¿Cuál es la inervación? Aquí le voy a agregar otra inervación. Vegetativa. Vegetativa. ¿Alguno de ustedes tiene un concepto de qué es esa inervación vegetativa? ¿Qué es inervación vegetativa? Cuando hay musculatura lisa, donde hay glándulas, en el cuello hay glándulas, sí, hay glándulas salivales, hay glándulas tiroideas y vamos a tener, gracias, gracias, ya doctor, ya están haciendo bullying, ese es el problema. Hay glándulas tiroideas, entonces vamos a tener, porque yo quiero que tengan el concepto claro, yo de nada voy a empezar por corretear, no, yo quiero que entiendan esto el cuello. Hay glándulas anusivas, la tiroidea, las paratiroideas, las parafoliculares, la glándula de secreción salival, es decir, la submaxilar va a estar en cuello. Cuando hay glándulas va a haber inervación de tipo vegetativo, es decir, va a haber dos componentes. Así es, un componente simpático y un componente parasimpático. Ah, qué bien, el simpático viene de la cadena simpática cervical y el parasimpático va a venir de un nervio craneal. Ahorita nos haga un nervio craneal. Los nervios craneales son 12. Alguna vez habrán escuchado, se originan del tronco encefálico, transitan por mi cerebro, pero a veces van a la cara y van al cuello. En el cuello me interesa de sobremanera los siguientes nervios craneales, 12. Hipoglosa. 7. Facial. Va a transcurrir por acá. 10. El vago, el neumogástrico. Vamos a tenerlo como parte del paquete carotídeo. Entonces vean ustedes, inervación vegetativa viene a ser eso. Les pongo un ejemplo. Glándula salival. ¿Qué produce la glándula salival? Saliva. La acción simpática va a inhibir la producción de saliva. Y la acción parasimpática estimula la secreción salival. ¿Qué cosa es lo que busca esta inervación? Que haya una normofunción, que no elabore mucho y deje de elaborar poco, y que solamente lo elabore cuando lo necesito. Cuando como, va a haber inervación, secreción salival, que es importante. ¿Me entienden? Un ejemplo. Es decir, hay una normofunción. Nunca debe haber un desequilibrio de esta normofunción. Ahí empieza el problema cuando hay un desequilibrio. Si hay una acción parasimpática mucho más violenta, ¿qué cosa va a haber? Hipersecreción salival, cialorrea. Y si hay poca inervación simpática ahí, se me seca la glándula, también eso es malo. Miren ese ejemplo. La acción parasimpática va a ser en las arterias grandes, gran calibre, produciendo dos cuadros. Uno, vasodilatación. ¿Qué es una vasodilatación? Aumenta el diámetro de la arteria. Yo necesito a veces que aumente el diámetro. Y otro es vasoconstricción. Yo necesito que la arteria esté en constante movimiento, no es un tubo rígido. Ven qué interesante. Entonces, el cuello es importante, porque aquí vamos a tener, uno, ¿qué cosa? El ascenso de arterias que vienen del tórax al cerebro. Ejemplo, la carótida, la vertebral. Dos, aquí está el inicio de las glándulas, mejor dicho, del sistema digestivo y sistema respiratorio. ¿Cuál es? ¿Qué encuentra el cuello? La laringe continúa con la tráquea, respiratorio.
La faringe continúa con el esófago, el inicio del aparato digestivo hasta aquí. O sea, va a tener inervación de tipo vegetativo. ¿Qué más tenemos acá? Sistema de ganglios. El cuello tiene una cadena ganglionar muy importante, divididas en 8 sistemas ganglionares. Tercero, aquí termina el conducto linfático. El conducto linfático que ustedes se les enseñó, o lo van a ver, se inicia en el abdomen, en el retroabdominal, en una sistema que se llama Epiquet, pero termina aquí a nivel de C7, el ganglio del conducto torácico. ¿Qué más tengo el cuello, muchachos? Como les dije, nervios craneales. ¿Qué más tengo en el cuello? Venas importantes, que aquí se las van a llamar yugulares, y van a ser 4 sistemas yugulares. La anterior, superficial, la externa, la posterior y la más importante, que es la interna. ¿Qué tiene que saber de una vena? Su origen, sus tributarias y a dónde acaba. Así les voy a tomar. Ah, miren, qué interesante. ¿Qué más hay en el cuello? Músculos de pequeñas instancias que se distribuyen alrededor de un hueso que lo tengo acá, del yoides. Por eso vamos a describir músculos por encima del yoides. ¿Cómo se llamaría esa región? Dorisa, suprayoidea. Miren qué interesante, por encima del yoides. Por debajo del hueso yoides, infrayoidea. Entonces ustedes pensarán, ¿qué hacen los músculos del cuello? ¿Qué hacen los músculos del cuello? Algunos me abrirán la mandíbula, me descienden la mandíbula. ¿Y para qué yo abro la mandíbula? Para comer. Para comer, o sea, va a haber músculos que van a estar integrados a la vía masticatoria. Pero también va a haber músculos que me van a hacer esto. ¿Qué es esto? Me van a flexionar la cabeza. Cuello. Como es el externo que hay en mastoideo. Vamos a ver triángulos importantes en esta región. Qué interesante, vean ustedes. Entonces, ese es el cuello. ¿El cuello tiene límites o no? ¿Tiene límites o no? ¿Sí? ¿Cuál sería el límite superior? Dame un color. ¿Color tienen? Colores. A ver, colores. Gracias, doctora. ¿Qué color es este? Robe, ¿de dónde sacó ese color? A ver, miren. Empieza el cuello, límite superior, hablen. Mentón, la rama horizontal de la mandíbula. Gonium, el gonium. ¿Qué es el gonium, muchachos? El ángulo de la mandíbula. La rama ascendente y la rama horizontal. ¿De ahí qué sigue? Mastoides. Y luego me voy a la línea nucal superior o protuberancia occipital. Y luego regreso igualmente por el sitio de que he llegado. El límite inferior, ¿cuál sería? A ver, doctora, ¿cuál sería el límite inferior? El borde superior del manubrio, del esternón, el relieve de la clavícula o no, el acromion. De ahí donde me voy, a la séptima cervical, porque hasta ahí llega el cuello, lo prominente, y regreso al punto de inicio. La piel del cuello es una piel delgada. Aquí van a haber 2 sistemas vasculares que tienen que dominarlos. La subclavia, ahora sí vamos a hablar, y la carótida. En este caso, la externa, que viene de la carótida común. Pero siempre hay que hablar de ¿qué es esto, muchachos? Sácatelo, doctor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las vértebras. ¿Qué tipo de huesos son las vértebras? ¿Son huesos planos, largos, irregulares? Miren, a ver, dame una cervical típica. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Cuántas torácicas tenemos? 12. ¿Cuántas lumbares? 5. ¿Cuántas sacras? Solo que están fusionadas. ¿Cuántos coxis? Solo que están fusionadas.
En algún momento el hombre tenía cola como un primate y se fusionó. ¿Qué es esto? Esto es una vértebra cervical típica. Ah, doctor, y esto le voy a tomar. Esta es una vértebra cervical típica. ¿Qué tiene una vértebra en sí? Primero tiene esto. ¿Qué es eso? Foramen. Que tiene una forma que lo diferencia de otras. Todas, para que no se olviden, son triangulares, a excepción de la torácica. Reyes Manel nunca me olvido. La torácica es redonda, el resto es triangular. Tiene lo que se llama un cuerpo vertebral. Estoy hablando de la típica rectangular, con dos carillas que se llaman semilunares. Semilunares. Tiene las masas laterales, que antiguamente yo le llamaba apófisis transversas. Las masas laterales son bífidas y tienen un agujero. ¿Es cierto o no? Las cervicales tienen un agujero. ¿Cómo se llama eso? Foramen. Transverso. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Las arterias y venas? ¿Ah? Arteria. ¿Y de dónde viene esa arteria? La arteria vertebral. ¿Y es importante esa arteria o no? Sí. La arteria vertebral es la rama ascendente de la subclavia, es la primera rama que asciende. Pero tiene una característica, asciende a nivel de C7, o sea, casi en el límite inferior del cuello. Yo la voy a ver a la vertebral en 1 centímetro de recorrido, luego ya no la veo, porque se introduce a este agujero y va a ascender hasta la primera vértebra cervical que se llama atlas. Y va a bordear, como está pintado eso que está de rojo, bordea el arco posterior, la arteria vertebral, y se introduce ¿a dónde? Al magno, a mi cerebro, a contribuir a formar ¿qué cosa? El tronco basilar, pero el polígono basal del cerebro, el que irriga mi cerebro. La arteria vertebral me va a dar el 20% de la irrigación de mi cerebro, el 80% aquí lo da la carótida interna. O sea, mi cerebro es irrigado por dos grandes arterias, la vertebral y la carótida. Y ustedes pensarán, ¿qué pasará si tengo un accidente? Me golpeo el cuello. Por eso cuando uno ve a un accidentado, lo mínimo que hay que hacer es moverle el cuello, porque tú no sabes si estará fracturado o no estará, y más al levantarlo su cuello lo vas a hacer y lo vas a matar. Siempre trasladarlo como un collarín por lo menos, porque tú no sabes cómo está eso el cuello, por eso no se debe mover. Entonces, la arteria vertebral asciende por acá. ¿Solamente la cervical tiene este agujero o tienen todas? La cervical, ¿no es cierto? Segundo, tiene lo que se llama el pedículo. ¿Qué cosa es el pedículo, muchachos? Es el puente que existe entre el cuerpo y la masa lateral. El pedículo, muchachos, se une al pedículo de la inmediata superior e inferior y forman un agujero que se llama decunjunción. Por ahí salen las raíces de la médula espinal. Por este agujero transita la médula espinal. Por eso el agujero vertebral es más ancho conforme se asciende y es más delgado, es más pequeño conforme se desciende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conforme asciende las fibras de sustancia blanca son mayores, conforme se desciende empieza a disminuir. Eso significa que si yo tengo una fractura a nivel cervical, ¿qué pasará con mi cuerpo? Una cuadriparesia, porque a nivel cervical están las 4 tipos de fibras cervicales, torácicas, lumbares y sacras. O sea que es bien delicado. Conforme desciendo, el agujero es más pequeño. A nivel lumbar, aquí existen solamente 2 tipos de fibras, las sacras y lumbares. No hay cervicales ni menos torácicas. ¿Está claro? Conforme asciendo, es amplio. ¿Qué más tenemos, muchachos? Las láminas. Las láminas son rectangulares. En la cervical típica predomina ¿qué cosa? ¿Qué predomina? El diámetro transverso sobre la vertical. O sea que yo lo tengo aquí. Pues. Ahí lo tienen.
Es un rectángulo visto cuando predomina ¿qué cosa? El transverso sobre la vertical. Eso es la lámina. La lámina une la masa lateral con la apófisis espinosa. En este caso es bífida porque tiene dos tubérculos. Entonces, tenemos una característica importante, muchachos. Carillas articulares, muchachos. ¿Cómo son las carillas articulares? Oblicuas. Ah, doctor, son así. Ah, claro, así. ¿Qué significa que sean oblicuas? Que el traumatismo de una vértebra cervical, para que haga un traumatismo, se necesita un golpe de atrás hacia adelante, el látigo. Así es, yo estoy manejando mi carro, choco, en mala suerte estoy sin cinturón o aún con cinturón. ¿Qué hace mi cuerpo? Hace esto, rompo el vidrio y me voy atrás. Puedo hacer una espondilolistesis, una fractura o luxación de la columna. ¿Por qué? Por el mecanismo de la orientación de las carillas articulares. Estas articulaciones interarticulares son siempre planas, por deslizamiento, artrodias. Aquí interesante, vean ustedes. Pero esta es una vértebra típica, cervical. Pásame una torácica, a ver, ¿dónde están las torácicas acá? Esa es la torácica. Aquí está la torácica. ¿Este es torácica o no? ¿Cómo es el agujero vertebral? Más pequeño. ¿Y es triangular o no? No. Este es redondo. La cabeza, la carilla, el cuerpo vertebral es cuadrilátero. Las apófisis transversos, masas laterales, son oblicuas y dirigidas hacia atrás. ¿Tiene agujero vertebral? No. Pero lo que sí tiene, ¿qué cosa es? Una carilla articular. Ahí tienen la carilla articular. ¿Para qué es esto, muchachos? Aquí entrarán las costillas. O sea, la costilla hace esto, miren, imagínense que este sea la costilla, hace esto y hace esto. Ah, doctor, hay dos superficies articulares. ¿Cómo se va a llamar esa articulación? Costo transversal y costo vertebral. ¿Qué tipo son? Planas también. O sea, aquí hay carillas articulares para las costillas. Tiene una masa, tiene un pedículo que aquí es cuadrilátero. Ah, doctor, ¿qué significa cuadrilátero? Que no predomina ni el ancho ni el alto, es igual las cuatro caras. ¿Cómo es en la cervical? Es rectangular, pero predomina el diámetro transverso sobre la vertical. Aquí es cuadrilátero la lámina. ¿Qué más tenemos acá? Ah, doctor, las carillas articulares son, vean ustedes, casi muy inclinadas, angulares. La luxación de una columna torácica es muy raro. Tendría que haber un golpe muy fuerte para que haya una luxación, cosa que es muy raro, casi no sucede. Lo que sí hay en la cervical, sí, aquí no, es muy raro. Segundo, tiene la apófisis. ¿Cómo es la lámina? Cuadrilátera. Cuadrilátera. Las apófisis espinosas de una vértebra torácica, ¿cómo es? Oblicua y descendente, dirigida hacia abajo, no es bituberosa. Y yo puedo calcular, muchachos, mirando una vértebra, qué número de vértebras, ¿cuántas torácicas existen? 12. Yo puedo calcular más o menos, orientarme qué vértebra torácica estoy agarrando. ¿Puedo saber? Sí. ¿Por qué? Por esto. Por el ala. ¿Cómo? 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 No. Si yo dibujo acá, miren, supongamos, muchachos, aquí tengo uno, aquí tengo la otra, vean ustedes.
y aquí tengo la otra. Vean ustedes. ¿Ven la diferencia o no? Sí. Cuando la proyección de la apófisis espinosa se queda, es corta y pasa por debajo del cuerpo, una línea imaginaria que pasa por el cuerpo vertebral, del mismo cuerpo vertebral torácico, estoy hablando de T1 hasta T4. Ah, Cuando esa apófisis espinosa se proyecta a la que está por debajo, pero pasa por la mitad de ese cuerpo vertebral, estoy hablando de T5 a T8. Pero cuando esa apófisis espinosa es muy larga y se proyecta por debajo de la vértebra que está por el cuerpo que está por debajo, estoy hablando de T9 a T12. En este caso, muchachos, esta salida es muy larga. Esta debe ser una de las últimas. Puede ser, como digo, de T9, T10, T11. Es muy larga, se proyecta. Imagínense que acá está el otro cuerpo. Lo sobrepasa de sobremanera. Entonces, esta es una de las últimas. Entonces aquí tenemos entonces características importantes. ¿Ya? Entonces las apófisis, acá hay dos tipos de articulación. Solamente aquí, la costotransversa y costo vertebral. vertebral. En el caso de la cervical, ¿cuántas superficies articulares había? Miren, voy a contar. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 7, 8, 9, 10. 10 superficies o carillas articulares. Acuérdense que las vértebras van en una columna. Las vértebras están ustedes unidas por un cartílago. Estos muchachos son los agujeros de conjunción. Por ahí salen las raíces de la médula espinal. Los agujeros de conjunción es la proyección de los pedículos de una vértebra y su inmediata inferior. ¿Qué sucede cuando yo tengo una hernia? Estos agujeros se estrechan. Y si se estrechan, ¿qué va a pasar con mis raíces, muchachos? Normalmente, ¿cuál es la parte de la columna que soporta más peso? Las lumbares. Uno hace peso, carga toda su vida, puede haber cargado peso, trabajo. Tarde o temprano te va a pasar factura y estos orificios se van a estrechar. ¿Y qué va a suceder? Que yo sé, de aquí sale el plexo lumbosacro, que van a formar el nervio ciático. ¿Qué voy a tener entonces? Dolor en miembros inferiores, adormecimiento, hormigueo en miembros inferiores. Vean ustedes, porque tengo una hernia, un aplastamiento de esta columna. Miren qué interesante. Entonces, esos son los agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Segundo, ¿dónde está la lumbar? ¿Qué es esto? ¿Qué característica tiene la lumbar, muchachos? El cuerpo vertebral es mucho más grande. Los lumbares son El agujero es cortitas. pequeño y es triangular. Lógicamente, porque aquí van a pasar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Raíces, las porciones de la médula que solo llevan información sacra y lumbar. No, acá no hay torácica, menos cervical. Por eso cuando hay un traumatismo a nivel lumbar, fuerte, un accidente, una ruptura, solamente compromete ¿qué? Mis pies, no voy a poder mover mis pies. Pero ¿qué pasa si tengo una fractura a nivel del cuello? Todo mi cuerpo va a estar limitado de cuadriparesia, entonces es mucho más severo arriba, por cantidad de fibras. La apófisis espinosa es cuadrilátera horizontal. Y las láminas son rectangulares, pero aquí ¿qué cosa predomina? Vean ustedes, aquí sí predomina ¿qué cosa? El diámetro vertical sobre el transverso, es un rectángulo parado, ¿me entienden? ¿Sí? Aquí va a haber ¿qué cosa entonces? Así va. Eso es el pedículo de una lumbar. ¿Cómo es el pedículo de una torácica? Rectangular. Es cuadrado. ¿Cómo es el pedículo de una cervical? Triángulo. ¿Está claro? En la cervical predomina el transverso sobre la vertical. En cambio en la lumbar es todo lo contrario, predomina la vertical sobre el transverso.
¿Está claro? ¿Qué más tenemos, muchachos? Las carillas articulares son verticales. Verticales. ¿Y eso qué significa, muchachos? Son verticales. Que para que haya una luxación de una vértebra lumbar, tiene que haber una caída de una altura. Yo voy al doctor, lo tiro del 5º piso, lo empujo. Él va a gritar, echen tierra, echen tierra. Ah, y va a caer parado. Se va. A ese movimiento el que va a hacer la columna. Se va a luxar. O sea, el mecanismo para luxar una lumbar es una caída de una altura. Porque las carillas están así. Así están carillas. O sea que si yo caigo de altura, hace esto. Las cervicales, ¿cómo están? Así. ¿Cómo es el mecanismo? De atrás hacia adelante. O sea, la espondilolistesis lumbar es una caída. Pues. Por eso cuando uno cae mal, duele. Entonces tenemos esas características importantes, muchachos. La columna. Ahora, pero hay vértebras que son atípicas. ¿Qué es esto? ¿Qué caracteriza el atlas? Ah, doctor, no tiene cuerpo vertebral. Lo que va a tener va a ser un arco anterior y una tuberosidad arco posterior. Que viene a ser, el arco anterior es la cuarta parte del posterior, sí, doctor. Pero las carillas articulares parecen cóndilos. Cóndilos, aquí los tenemos, cóndilos. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué parecen cóndilos? Porque se van a articular con los cóndilos del hueso occipital, del cráneo, hueso occipital. Por eso aquí la articulación es sinovial bicondílea. Acá son cóndilos. Abajo sí es plano. Se articula con el segundo. ¿Cómo se llama el segundo? Axis. Segundo tiene igualmente las masas laterales con el agujero transverso. Por aquí termina de ascender la arteria vertebral. Inmediatamente que asciende, hace su recorrido por el arco posterior. Para luego ingresar ¿a dónde? Al agujero magno y formar el tronco basilar. Terminando en qué cosa? En la arteria cerebral posterior. Eso significa rápidamente. Si aquí tengo las vertebrales, derecha, izquierda, se unen y forman qué cosa? El tronco basilar. Y de ahí ¿qué pasa? Va a dar la cerebral posterior. O sea que la arteria vertebral derecha, vertebral izquierda contribuye con la cerebral posterior. Por aquí viene, muchachos, la carótida interna. La carótida interna va a dar las siguientes arterias. La carótida sí contribuye con todo, el 80%. Va a dar qué cosa? La comunicante posterior y la cerebral anterior. Comunicante posterior, cerebral anterior. Esto se llama, muchachos, el polígono basal del cerebro, llamado de Willis, lo llamaban. Ese polígono es el que irriga todo mi cerebro. Todo. Mesa 5, ¿qué pasa? ¿Me cae a mesa 5? Ese profesor también. Ese es el polígono. Entonces, si les preguntan ¿qué porcentaje lleva la irrigación del cerebro? La carótida es el 80%, 80% de irrigación y el 20%. Por eso cuando hay un aneurisma, una dilatación, un accidente cerebrovascular, ¿han escuchado hablar de eso? Un derrame cerebral. Puede salir una persona de ese derrame, pero va a quedar con un déficit motor. Dependiendo de qué arteria se toma. Vamos a ir. Este es el atlas, muchachos. Este es el atlas. Entonces, pero el atlas se articula con quién? En un momento de la vida del hombre, el axis, el apófisis odontoides, perteneció al atlas. Era su cuerpo vertebral. Pero se quedó
se quedó como apófisis odontoides en el axis. Esto va a estar unido, acá hay una articulación. ¿Cómo es esta articulación? Si hoy día les pregunto, esto es atroaxoidea. Atroaxoidea. Articulación atroaxoidea, tipo sinovial, género trocoide o trocoidea, y a las trocoides también se las conoce como cilindroideas. Pregunta de examen, trocoide. ¿Está claro? Y esto acá va a estar, muchachos, estabilizado por un ligamento que se llama cruciforme, que seguramente el doctor les ha dicho. Cruciforme, que tiene la forma, una cruz, que va a estar dado por el transverso del atlas y longitudinal superior y longitudinal inferior. Copien. Hoy ya les pregunto para la mesa 6, solo la mesa 6, que no se entere otra vez en el postés. ¿Y cómo está constituido el ligamento cruciforme? Esta es la mesa 6 nada más, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿7? La 1 acá. Entonces no puedo hablar de ese. Bueno, el cruciforme, ¿cómo está? A ver. Ligamento transverso del atlas y longitudinal superior y longitudinal inferior. Entonces tenemos esas características. Entonces el axis tiene igualmente los apófisis de los odontoides y tiene las apófisis transversas, igual que una cervical, con una apófisis espinosa, bífida o bituberosa. ¿Está claro? Qué interesante es esto. Vean ustedes, muchachos. También el doctor seguro les hablaba de las deflexiones de la columna. ¿Les ha hablado eso o no? ¿Qué son deflexiones fisiológicas? ¿Les ha hablado eso o no? Así es. Son fisiológicas, significa que son normales. La normal es la desviación que se llama escoliosis, que puede ser hacia derecha o izquierda, pero estas son deflexiones normales. Una se da en el feto antes del nacimiento, son las primarias, que serían ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué lordosis sería? Antes del nacimiento, sifosis. Sifosis ¿qué? Torácica y sifosis sacra. Pero luego del nacimiento hay otra deflexión ya que se llama lordosis. El niño, ¿qué hace, muchachos? El peso de la cabeza hace que empiece a ejercitar los músculos del cuello y haga la curvatura. Lordosis cervical. Y luego me paro, al año de edad me empiezo a parar. Es la lumbar. Y empieza el niño a pararse, a erguirse, hace otra deflexión. Pues una de las características importantes que tiene. Está claro. Aquí que tenemos la columna vertebral. Vean ustedes, va a ser la emergencia de las raíces que proceden de la médula espinal. En cuello vamos a hablar de un plexo importante. ¿Cuál es? El cervical. El plexo cervical, que se forma de las raíces C1, C2, C3 y C4. Lo vamos a hablar. Va a existir un cervical superficial y un cervical profundo. ¿Está claro? Luego aquí en el cuello va a estar el inicio del plexo braquial. A ver, acuérdense, el plexo braquial ¿de dónde viene? C5 hasta T1. C5 T1. Que va a ir al miembro superior. Luego las torácicas no hay plexos. Y aquí se llaman nervios intercostales. Nervios intercostales. No hay plexos a nivel torácico, se llama nervios intercostales. Y van a ser 12 pares para acá y van a circular por debajo de cada costilla. En la lumbar sí va a haber plexo lumbosacro, que lo vimos en miembro inferior. Sí. Y lipogástrico y inguinal, ahí lo vimos, por lumbosacro. La razón era el nervio ciático. Luego sigue la cola de caballo, el plexo sacrococcigio. Entonces vean ustedes la idea, la importancia de tener aquí esas estructuras. Ahora, hay proyecciones, seguramente el doctor les habló. ¿Qué pasaría? Yo agarro con un cuchillo y empiezo lo que hace el doctor. Le va a pasar por C1, le pasa por C8, agarro con un cuchillo de samurái. Hay proyecciones. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Qué se proyecta? A ver si han estudiado. A ver.
¿Qué se proyecta? A ver, el C1, el más fácil. Arriba C1, la bóveda palatina. Luego sigue Bóveda palatina. C3. Hueso yoides. El hueso yoides pasa por C3. C4, a ver. Tiroidea. Uy, te voy a dar a ti 4. Arriba tiene C4, ¿qué es? Tiroidea. C4 sucede que está el borde superior del cartílago tiroides. Tiroides, claro. Es la división de la carótida común en externa e interna. Aquí el más importante es C6. Ahora sí. ¿Qué sucede en C6? Fin de la laringe y la faringe, inicia la tráquea y el esófago. Así es. Aquí es importante. En C6 termina la laringe y se inicia la tráquea. Termina la faringe y se inicia el esófago. Los nervios recurrentes laringeos atraviesan a la tiroidea inferior por delante y por detrás. Ese es C6. Pero en C6 también, ¿qué sucede? Acuérdense, la arteria vertebral se introduce al agujero de la pregunta ahí también. ¿Qué sucede en C7? El arco del conducto torácico. El conducto torácico, pues, así es. Luego ya me voy a las torácicas. A ver, T1. Los vértices, las cúpulas pleurales. T2. Escotadora. El esternón pleuro superior. Al T2 el esternet. El esternón. Espinas capulares. Quizás es las más importantes. Quiero que sepan y les voy a tomar el C6 y el T4. T4 es el ángulo de Lewis. Ese es T4, es decir, la unión entre el manubrio y el cuerpo. ¿Qué hay ahí? Hay un montón de cosas. ¿Qué hay ahí, doctor? T4. Hay un montón de cosas ahí. Ay, ¿te acuerdas que Sandoval había puesto un montón, como 20 cosas? A ver, Ni una. ¿qué es esto? Termina la tráquea y se inician ¿qué? Los bronquios principales. ¿Es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Callado de la aorta. Yo puedo decir varias cosas acá. Inicio de la aorta ascendente, término de la aorta ascendente, Descendente. inicio y término del callado de la aorta. ¿Qué más? ¿Qué más? Las dos pleuras se unen. La pleura viene a ser una serosa que se adhiere a los pulmones. Se une la pleura derecha y la pleura izquierda a nivel de T4. ¿Qué más? Mediastino. División del mediastino. Mediastino superior, mediastino inferior. ¿Qué más? ¿Qué más? No te preguntarme. ¿Qué más? El recurrente hace su callado. Así es. El ácido mayor hace su callado al bronquio principal del lado derecho. Bueno, eso lo vamos a ver. Esto es a nivel de qué? Ah, qué interesante. A ver, sigan. ¿Qué sigue? A ver. T7. T7. T5, T6, T7, ¿qué? ¿Qué? T5, T6, T7, La doctora. volea. ¿Qué hay, doctora? Vaya, no sé. ¿Qué hay T5, T6? El conducto torácico cruza el esófago. El T7 se sitúa a la derecha. Si yo tengo acá el esófago, muchachos, el esófago, el conducto torácico hace esto. El T7 se encuentra a la derecha del esófago. El T6 se encuentra detrás del esófago. Y el T5 se encuentra a la izquierda del esófago. ¿Está claro? Entonces sí lo voy a tomar. El conducto torácico cruza el esófago. ¿Qué más? T8. La cava inferior atraviesa el diafragma, acompañado del frénico izquierdo. ¿Por qué eso? Solo del frénico izquierdo, el nervio frénico.
Hay prédico, lo vamos a ver en cuello. Prédico para uno del concepto es el que inerva la relación motora del diafragma. ¿Y qué pasa entre 10? El esófago atraviesa aquí el diafragma, acompañado de qué? De los vagos. El vago derecho es posterior y el vago izquierdo es anterior. Pregunta de examen, el neumo gástrico. Sobre eso vamos a ver. Los vagos. P12, ¿qué pasa entre 12? La aorta atraviesa el diafragma. ¿Qué pasa mesa 5? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mesa 5? Tiene una fijación, el doctor. Una fijación. Eso les decía, muchachos, no me voy a detener en ese sentido, la importancia que tiene que ver. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a retirar la piel. Ahora, esto es lo que me gusta a mí, vamos a retirar la piel. ¿Y qué piensan que voy a encontrar? A ver, digan ustedes, ¿qué voy a encontrar? ¿Ah? ¿Qué voy a encontrar? A ver. Plastinas anacleomastoideo. ¿Ah? Las Las fascias del cuello. Las fascias del cuello. Vean ustedes, muchachos. A ver, retire eso. Vamos. Vamos a ver, quiero que ustedes vean esto. Porque eso les va a tomar. Hoy día tengo que revisar las notas con ustedes. Voy a revisar las notas, cómo están ustedes. Ya. ¿Ah? Así ha mejorado, sí, ha mejorado. Ha mejorado, por lo menos, si han desaprobado, han aprobado 2 más, A ver, pónganse cuenta, díganme acá. Vamos, me van a ayudar a ustedes. Miren, ¿qué cosa es lo que pienso encontrar acá? A ver, ¿quién me dice? Las fascias cervicales profundas, las capas, las láminas. Perdón. ¿Qué empieza a encontrar en el plano superficial? A ver. La plastina. A ver acá. Miren, ¿qué estructuras están en los planos superficiales? Primero voy a encontrar un tejido celular subcutáneo, grasa, en escasa cantidad, hay personas que tienen más. Segundo, voy a encontrar las venas superficiales. ¿Qué venas superficiales hay acá? 2 yugulares, la externa y la anterior. ¿Qué más voy a encontrar acá? ¿Ah? ¿Qué más voy a encontrar acá? El platisma del cuello, que es un músculo de la mímica. Cuando digo músculo de la mímica, es inervado por el facial. Embriológicamente, en el cuello hay 3 tipos de arcos branquiales. El primero son los músculos masticadores, inervados por el mandibular quinto 3, trigémino, rama tercera. Segundo, los músculos de la mímica, inervados por el facial. En cara vamos a ver los músculos de la mímica. El séptimo nervio, pero hay un músculo que llega al cuello y voy a tratar de verlo, que es el platisma mioides o cutáneo del cuello. Este músculo se inserta en el borde superior de la mandíbula y puede descender hasta el pectoral mayor. ¿Cuántos platismas son? 2. Allá agarre, doctor. Entonces vamos a ver esos. ¿Qué más vamos a ver? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más vamos a ver acá? Hablen. Una serie de músculos vamos a sacar acá. Miren lo que vamos a hacer. Voy a agarrar la mandíbula. A nivel de la cervical 1, C1, tenemos la bóveda del paladar. Listo. Lo vamos a sacar por acá. Y voy a sacar la piel. C2, tenemos detrás de las orejas la apófisis mastoides. Agarra acá. Levanta. Apófisis mastoides. C3, tenemos el uso hioide. Suelte eso. A nivel de C4, Eso, mira, eso. C5, vamos a tener. Miren la cantidad de grasa que tiene, a pesar de ser una persona relativamente delgada,
Tiene grasa. Vamos a levantar acá. Miren su cartílago tiroides. Ahora. Voy atrás de Gimnasio Pro. Me voy atrás. Ahí. Paso al platino. Permiso, permiso, permiso. Este es C4, C5. Por lo tanto, sobre el borde del C4, se divide la arteria carótida. Vamos, sigue, levanta. Le ha metido un puñal acá en el cuello. Entonces, está por debajo de el nivel C4 y el nivel C6 es el más importante en el cuello. C6. Vamos. Vamos a levantar todo esto. El esternocleidomastoideo, lo van a ver acá, ya lo estoy viendo, Termina la faringe y empieza el esófago. Ahora, a mí de chiquito la idea problemática de diferenciar la lista que se tiene. La lista es bien, seguimos. A ese nivel entra la arteria tiroidea. Jala acá. A ese nivel entra Fue con tu dedo. Agarra con la tijera acá. Saca eso. Saca. Ponlo ahí. Ya vamos. A ese nivel, en la vértebra C6 está el tubérculo carotídeo. Sobre ese tubérculo el tubérculo antiguamente se llamaba chapa lineal. Ya no se olvida su nombre, se llama tubérculo carotídeo. ¿Qué pasa a nivel de T1? T1 y hasta el cinturón. Ve. Está la glándula submaxilar, ¿eh? El arco. A nivel de P2 ¿Está con guantes? ¿Quién está con guantes? Sácalo, esa cabeza. Saca la cabeza. Miren. Miren qué bonito, ¿eh? Aquí tenemos varias cosas que tienen ustedes que les voy a tomar. El cuello es una estructura muy pequeña, pero hay un montón de cosas muy particulares que no hay en ningún otro sitio. Primero tienen que reconocer el van carotídeo. Agarre, doctorcito, acá. Ese es. Aquí tenemos, miren, la disposición del van carotídeo. ¿Qué es esto? La yugular externa. Vamos a tener, vamos a ver la pinza, pásame esta pinza. ¿La otra pinza dónde está? Dame esa pinza. Voy a tener ¿cómo se llama? Yugular externa. A ver, color, sácate el color azul. Dale azul a la doctora. Dale el azul, ahí está el azul, dale el cuerpo ese color. Píntalo, vean ustedes, ahí tienes. Les voy a enseñar entonces el van carotídeo. La yugular interna. La yugular interna se forma, es continuación del seno venoso lateral de la dura madre. Desciende por un agujero que se llama rasgado. Va a descender por la cara lateral del cuello. Está por fuera de la arteria carótida común. Acá está la carótida, miren ustedes. Rojo. Ahí está la carótida común. Rojo. Rojo, doctora. Ahí está la carótida común. Doctora, ¿qué pasó? Que mi mata está recién lavada. Miren. Ahí tiene la carótida. Miren. Paquete carotídeo, el van carotídeo. ¿Qué falta? El vago. El vago está en el ángulo diedro por detrás de ellos. ¿Dónde está el vago? Ya me está mirando. Aquí está. Ese es el vago. Amarillo. Ahí está el nervio vago. Píntalo bien.
Todo eso lo vamos a disecar acá. Ahí tienen como referencia, ahí tienen el nervio vago. Entonces, ahí tienen, muchachos, el van carotidio. ¿Ya? Segundo, vamos a ver las glándulas salivales. Miren, muchachos, las glándulas salivales. Verde. La glándula salival. Nosotros tenemos una serie de glándulas salivales, muchachos. La más grande la van a ver en cabeza, que se llama parotidia. La segunda en tamaño es esta, pesa 8 gramos. Es la submaxilar, pero existen una serie de glándulas salivales, las sublinguales, las palatinas. Todas tienen un factor común, tienen un conducto excretor. ¿Y a dónde tienen que ir para cumplir su función? A la boca. El conducto excretor de esta glándula se llama Wharton. ¿Quieren ver el Wharton? Vamos a ver el Wharton. Ahí está. Ahí está el conducto de Wharton. Pinte verde. Pregunta de examen. O conducto excretor de la glándula submaxilar. O salival. O eso. Ahí lo tienen. Entonces esto les voy a tomar. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Vean ustedes. ¿Ya? Ahí lo tienen. ¿Qué más tienen ustedes? Vamos a reconocer el hipogloso, que quiero que lo reconozcan. El hipogloso es el nervio que da inervación motora a los músculos de la lengua. Se llama hipogloso. Gloso, terminación, lengua. Lógicamente transita por la región por encima del hueso yoides, que es la región suprayoidea. El hipogloso es este, para el examen. Ahí está. Miren, les estoy enseñando todo, píntenlo. Eso les voy a tomar en la práctica. Ahí está. Si ya no me entienden, ya los córtense la vena mejor. Ahí también se les voy a enseñar todo lo que se les va a venir. Ya tienen el hipogloso. El hipogloso tiene un trayecto de convexidad. Sale de un agujero que se llama condilio posterior. Desciende, pasa por la región suprayoidea y se introduce a la lengua, donde va a cumplir su función. 3. Vamos a ver ahora los músculos, los voy a dejar para la clase que viene. Vamos a tener la vena yugular, agarra acá. La vena yugular externa, agarra acá, pinte, la vena yugular externa. Pinte, doctora. Soy diestra. ¿Qué tienen que saber de esta vena, muchachos? ¿Tienen alfiler o no? ¿Alfiler? Alfileres. Esto se llama yugular externa. Pues bien, ahí tienen, ya les estoy enseñando la yugular. El músculo satélite de la yugular externa es el esternocleidomastoideo. ¿Quiénes forman a la vena yugular externa? La confluencia de dos grandes venas, la temporal superficial y la maxilar interna o retromandibular. Repito, la yugular externa se forma por la unión de dos grandes venas, la temporal superficial y maxilar interna, entre paréntesis, retromandibular. Desciende siguiendo el trayecto del esternocleidomastoideo y termina en la vena subclavia. Ya tienen dos grandes venas. Entonces, el van carotidio va a estar dado por ¿quién? Repitan, pues, ¿por quién? La vena yugular interna, ¿en qué posición está? Lateral. Agarre, doctorcita, acá. La vena lateral. Intermedio, el nervio. ¿Qué nervio? Vago. Y por dentro, la arteria carótida común. ¿Está claro? La carótida común se divide a la altura de T4, o mejor dicho, T4, de C4, ¿en qué? En carótida externa y carótida interna. Vamos a ver esa división, para que no se olviden. Aquí está. ¿Ya la vi? Ah, ya bajito, ¿no? Miren, ahí está la división. Ahí está la división. Ahí está la división. Ahí está la división. Se divide entonces en carótida externa y carótida interna. Todo eso lo vamos a ver. Vámonos para el otro lado. ¿Qué más voy a encontrar? ¿Qué más voy a encontrar en los planos superficiales? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué encuentro en un plano superficial? Grasa de relleno. Segundo, La fascia. ¿qué más? El músculo platisma o cutáneo del cuello. Tercero, el plexo cervical superficial. Vamos a buscarlo.
¿Qué dicen los libros? Gray dice, ubiquen el plexo cervical superficial. Borde posterior, tercio superior del esternocleidomastoideo, en un punto llamado Z. A ver dónde está aquí el esternocleidomastoideo. Agárralo, ahí está. Su compañero está agarrando el esternocleidomastoideo. ¿Está claro? Mírenlo. ¿Dónde se inserta el esternocleidomastoideo? Su nombre lo dice. Apófisis mastoide superiormente en el esternón y el borde medial de la clavícula. Claro. Entonces, por aquí va a emerger el plexo cervical superficial en el borde posterior y externo del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Externo del esternocleidomastoideo. Vamos a ver acá. Si yo lo dibujase acá, permíteme, doctor. Venga por acá. Y aquí tengo, muchachos, la oreja. Aquí voy a tener los mastoides. Y aquí tengo que el manubrio. Este es la clavícula. Pásame al rojo. Voy a tener un músculo que va a hacer esto. Va desde el esternón y desde Este es el externo. Cleidomastoideo. Y de ahí, muchachos, van a salir la rama del plexo cervical superficial. En este punto que le llaman Z, punto Z, borde posterior del esternocleidomastoideo, va a dar una rama que se va a ir atrás, occipital menor, una rama que se va a ir adelante de la mandíbula, auricular mayor, una que se va por delante del cuello e innervar sensitivamente cervical transversal, adelante el triángulo anterior y va a dar tres ramas que van a ir a la clavícula, que se van a llamar supraesternal, supraclavicular y supraacromial. Origen clavicular, vamos a poner acá, C2, C2, C3, C2, C3, C3, C4. Ahora, Plexo cervical superficial. Rama del plexo cervical superficial. Va detrás de la oreja. Son nervios evidentemente sensitivos. Occipital menor. C2. Auricular mayor. C2, C3. Me va a llevar la piel de la región anterior en el cuello. Cervical transversa. C2, C3. Y por último, tres que van a ir a la clavícula, al esternón y a la crónica. Esternón y crónica. C3 y C4. Claro, eso es el plexo vertical y superficial. La siguiente clase, cuando lo veo usted, Miércoles. muy profundo. Tenemos este es el cervical superficial. Claro, eso es un plano superficial. Eso hubieras apuntado. Eso pone el pasito, los límites. Hay un papelito de cuánto. y a la pena que mira esa plática submandibular, así es la cosa. Luego, hay un músculo que viene de la escápula. En el cuello hay una serie, muchachos, de músculos que van a formar triángulos. Hoy día les voy a enseñar el continente, pero algunas cosas del contenido. En la siguiente clase ya me meto el contenido. El cuello, tengo acá, muchachos, la mandíbula, tengo mastoides, Y aquí se forman otros tengo acá lo que se llama, ¿qué es esto? el vientre posterior de la De huesoyoides. Aquí que tengo el esternón y la clavícula. Entonces voy a tener músculos importantes que van a formar triángulos.
Por encima del deltoides son los músculos suprayoideos. Aquí esta es la línea media, supongamos que esto sea la línea media. Por acá va a haber un músculo que hace esto. ¿Cómo se llama? Bigástrico. Gástrico. Bigástrico. 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 Tiene dos fascículos. Diente anterior, Un fascículo bigástrico. anterior. Diente. ¿Que va de dónde? De la apófisis de la mandíbula hasta el hueso yoides, el asta mayor. Y un fascículo posterior que va de la nerviosa yoides hacia dónde? Hacia el mastoides. Bigástrico. Anterior y Claro. posterior. Después tengo otro músculo, este ya lo conocemos. ¿Cómo se llama? Es que acaba más idea. Después tengo otro músculo que se llama Homoideo. que va de los yoides y al omóplato. Esto se va a llamar homoyoideo. Homoyoideo, sí, Las sí, piezas sí. iniciales. Externo, cleidomastoideo. Bigástrico. Bigástrico. ¿Está claro? Y luego por fuera voy a tener otro músculo. El trapecio. Ya te metí todos los triángulos. El trapecio. Sí. ¿Cuántos triángulos van a ver ustedes acá? 4, Un triángulo. 2, ¿Cómo se llama ese triángulo? 3. Submandíbula. Mentoniano. Submentoniano. Mentoniano. A ver, ¿cuáles serían los límites de mentoniano, muchachos? Mandíbula, Omicigeni y borde superior de yoides. Mentoniano. 2. Bigástrico, submaxilar. Bigástrico. O submaxilar. ¿Cuál es el límite del bigástrico? Ramo horizontal de la mandíbula. Vamos horizontal de la mandíbula. Vientre anterior del bigástrico y vientre posterior. Y anterior posterior del gástrico. 3. Carotidio. A ver, ¿cuáles son los límites del El carotidio? vientre posterior del bigástrico. ¿Cuáles son los límites del carotidio? El vientre posterior del bigástrico. Vientre posterior del bigástrico. El Tercio superior del homoyoideo y el tercio superior del externo. Cleidomastoideo. El contenido y el van carotidio. Van carotidio. Principalmente, el van carotidio. Luego tiene Nervio vago. otro. La yugular externa. Triángulo supraclavicular. La A ver, carótida. ¿cuál La es carótida el como. límites? Límites. Tercio inferior del externo cleidomastoideo. Tercio inferior del homoyoideo y borde superior de la Clavícula. Y aquí tenemos el frénico, el origen del plexo braquial. Por aquí pasa el plexo braquial y el ventral. Y aquí, lo voy a dejar, aquí porque hay otra cosa, este señor. Aquí va a haber un músculo, que llamaría este músculo, muchachos, que va de aquí, lo voy a hacer de verde. Se va acá. Esternoideo. ¿Cómo se llamaría? Esternocleidoideo. Ioideo. Externo, cleido. Video. O sea, tendría, lo voy a llamar así, externo, cleido, y este me va a delimitar un quinto triángulo que se va a llamar triángulo muscular. Límites. A ver, de muscular. Esternoyoideo, borde. Hay muchos. Homoyoideo, Homoyoideo. borde lateral del externo cleido. ¿Está claro? Entonces yo tengo aquí, muchachos, otro triángulo que se llama muscular. Y acá hay otro triángulo, vean ustedes que está por acá. ¿Cómo se llamaría? Triángulo occipital. ¿Cuáles son los límites del triángulo occipital? El tercio superior del esternocleidomastoideo, el tercio superior del homoyoideo y el El trapecio. tercio mastoideo y el tercio inferior del homoyoideo. El contenido va a ser en la raíz espinal. Acá en la raíz externa. Vamos a ver el contenido, pero me interesa esto. Pero de sobremanera acá hay una estructura que tienen que saber.
En algún momento van a tener una emergencia ustedes. Y eso se llama, y van a tener que, alguna vez, si Dios no quiera, ustedes van a tener que agarrar y cortar una zona que se va a llamar el rombo del tráqueo. El rombo de la traqueotomía es una zona en la cual yo puedo hacer un corte en una persona. Pueden estar ustedes en una, vean ustedes, comiendo, hay personas que comen, se ríen, pero se acercarle, se atoran. ¿Le hacen corte ahí? Van a ver que van restaurando, ¿qué van a hacer ahí? Primero la maniobra de género. ¿Qué hacen ustedes? Se colocan detrás, la prestan en el movimiento y hacen que. Y si no pueden hacer eso, está cambiando de color. Acuérdense que el cerebro humano puede estar solamente 5 minutos. Después de eso sí que la decomplicación. Aquí hay un rombo que se llama la traqueostomía. Va a estar dado por esto. Aquí voy a dibujar, muchachos. ¿Qué es esto? El cartílago tiroides, o la manzanita de Adán, de los varones. Madre Dios, que se le nota. A ver, levántalo. Mira allá. La de saliva. Ahí está, ¿ves? Aquí está su manzanita de Adán. No hay. Es el cartílago. A ver tú. Uy, se ve mejor todavía. Ahí está el cartílago tiroides, que tiene la característica de un libro semiabierto con las patas centrales. Aquí tiene el cartílago tiroides y aquí tienen los anillos traqueales. ¿Cómo se llamaría el músculo que va a ir, vean ustedes, de aquí, aquí, de aquí, aquí? ¿Cómo se llamaría? Que va del esternón al cartílago tiroides. Esternotiroides, ¿ah? Por lo tanto, si ustedes ven aquí en la forma de un rombo, Tiroideo. el rombo de la traqueostomía va a tener por límites, por fuera el músculo externo-cleidoyoideo y por dentro el externo-tiroideo. Pregunta de examen. Externo-tiroideo, esto va por dentro. ¿Cuál es la importancia del seno cartílago? ¿Ya? Con cada latino, Ahí tienen el rombo entonces. Es el sitio donde se debe hacer, ¿dónde se hace el corte? Se hace aquí en el primer cartílago traqueal. O sea, debajo del tiroides, Debajo de la- pequeño corte, De la manzana. un pequeño corte con un bisturí. Debajo de la manzana. Y van a ver que la persona va a empezar a respirar por acá. Hasta que la Sí, lleven a manzana, emergencia y abajo. puedan extraer qué cosa, el objeto que le ha Ay, mejor te meto el cuello. Entonces, esa es la idea, muchachos, que quiero que vean. Entonces, pregunta del examen. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en el plano superficial del cuello? Uno, El yugular, platismo. hablando del platisma, ¿quién inerva el platisma? Ya lo dije. La rama cérvico-facial, el músculo de la mente. Segundo, voy a tener las venas superficiales del cuello. ¿Cuáles son esas venas? Tercero, voy a ver el plexo cervical superficial. Ese. ¿Cómo qué rama del plexo cervical superficial? Uno. Occipital. Supraclavisular, supraesternal. Y son elementos evidentemente sensitivos, y son la piel y el cerebro. ¿Qué más voy a encontrar? Linfonodos superficiales. ¿Está claro? Entonces esa es la característica importante que vamos a ver. Ahora, el cuello está revestido con fascias. La clasificación actual utiliza dos tipos de fascias. Antiguamente a mí me enseñaron 3 fascias a 4 fascias, pero ahora utilizamos 2 nada más, acuérdense. Fascia cervical superficial, y fascia cervical profunda. Nada más. La superficial, vean ustedes, se adhiere a los elementos que dije hace un rato. Todos esos. Platisma, plexo cervical superficial. Aquí no hay problema, esa es la superficial. La profunda se divide en 3 fascias. Una de revestimiento, pongan revestimiento, entre paréntesis, es la que se adhiere a 2 músculos. Trapecio y este de acá, esternocleidomastoideo.
Nuestro video. Ese es revestimiento. Revestimiento. 2. La fascia profunda es la pretraqueal, que tiene dos celdas. Una celda vascular que se adhiere a los paquetes vasculares laterales del cuello, el van carotídeo y a las glándulas. Y 2. Un paquete muscular que se adhiere a los músculos infrayoideos. ¿Está claro? Cuando digo infrayoideo me estoy refiriendo homoyoideo, esternotioideo, tiroyoideo, esternocleidoideo. Lo vamos a ver. Y tercero, la fascia prevertebral, la que está por detrás de la columna. Esta, vamos a ver, esta. Estoy metiendo mi mano. ¿Ven esta fascia prevertebral, muchachos? La que está, toque, adherida esa fascia a los cuerpos vertebrales detrás de la columna. Ahí van a estar los músculos largos del cuello, una serie de músculos pegados a la columna. ¿Está claro? Entonces, en resumen, las fascias del cuello se dividen en superficial, contenido, ya lo dije, y profunda. La profunda se divide en 3 sectores. El revestimiento, que se adhiere a quién? Esternocleidomastoideo y trapecio. La pretraqueal, que se adhiere y se divide en 2 celdas, una para los músculos infrayoideos y otra para los paquetes vasculares y las glándulas. Y por último, la que se pega a la columna, ¿cómo se llama? Prevertebral. Entonces tenemos esas características importantes. ¿Está claro? Esas son, entonces, las fascias del cuello. Las fascias del cuello. Dime. Sí, ya vamos. Entonces le decía, eso es para empezar el día de hoy. O sea que todavía estamos calentando motores. Para la mesa estamos calentando motores. Me recordar. El cuello es muy bonito, No, recordar. muy bonito. Entonces vamos a tener que tratar de enseñarle todo lo que tenga el cuello. Está claro, pero lean, tienen que leer también. Ya, lean, hoy día van a ver la clase de cuello parietal seguramente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿No me han entendido, doctor? Entonces vamos a quedarnos, voy a llamarlos para que vean los exámenes. Si hay error en ese momento que me diga, a ver si yo lo corrijo para corregir. Ha venido el doctor Razuri.